Hola jóvenes, soy la maestra Nayeli Rosario Rodríguez. Durante esta semana en la asignatura de Lengua Materna Español 3 estaremos trabajando con el tema del ensayo, específicamente con el aprendizaje esperado. Conoce las características y función del ensayo, que es un tipo de texto argumentativo, y lo estaremos trabajando durante las fechas 14 y 15 de septiembre. Iniciemos preguntándonos ¿qué es un ensayo? Frente a esta pregunta tenemos tres ideas muy importantes que a continuación les explicaré. El ensayo es un discurso argumentativo escrito en prosa donde el autor expone sus propios puntos de vista sobre un tema. Esto quiere decir que el ensayo va a ser un texto en donde vamos a argumentar. ¿Vamos a argumentar para qué? Para defender nuestro punto de vista, aquello que nosotros opinamos referente a un tema o referente a una situación, nosotros lo vamos a defender en ese ensayo. Y también me dice que es un texto escrito en prosa porque recuerden que los únicos textos que se escriben en verso son los poemas, entonces un ensayo se escribe en prosa, es decir, a renglón seguido. La siguiente idea que tenemos es que en estos textos, el autor diserta en torno al tema elegido desde una perspectiva personal. ¿Qué quiere decir la palabra diserta? De acuerdo a la definición de la Academia de la Lengua Española, quiere decir que el autor habla con facilidad y con abundancia de argumentos, es decir, que de acuerdo al tema elegido, el autor en el ensayo va a hablar con mucha facilidad porque debe conocer el tema y sobre todo debe presentar argumentos que sustenten su punto de vista. Eso quiere decir diserta, ¿sí? Conocer ampliamente el tema, hablar con él con mucha facilidad y tener la facilidad de presentar argumentos para demostrar que lo que se está diciendo es cierto. En tercer lugar, tenemos que el ensayo es un texto escrito para un lector no especializado. Quiere decir que el lenguaje que yo voy a utilizar en el ensayo va a ser sumamente sencillo, pero no dejando de lado lo formal. ¿Por qué? Porque es un texto que está dirigido a cualquier persona. No necesariamente tiene que ser el lector, una persona que conozca o un especialista en el tema. ¿Sí? Ojo aquí, el autor, que es quien escribe el ensayo, sí debe de conocer el tema, sí debe de tener conocimientos, incluso debe investigar sobre el tema para poder hablar de él. Sin embargo, el lector, que es la persona que leerá el ensayo, no requiere ser un especialista para leer este texto. Características del ensayo. Tenemos 7 características principales que pertenecen al ensayo y que para que nosotros pudiéramos redactar algún texto que sea llamado ensayo, tendríamos que ajustarnos a estas 7 características. Número 1. Es un escrito breve y por breve me refiero a un texto entre 1 o 4 cuartillas. Ya posteriormente yo les daré indicaciones para que sepan cuál es la extensión del ensayo que ustedes van a realizar. Ahorita no van a realizar un ensayo, eso va a ser hasta próximas semanas. 2. Es un texto flexible en el que se puede tratar con una gran variedad de temas con total libertad. El único requisito es que este tema que vayas a elegir para tu ensayo sea de interés para ti. 3. Es subjetivo. En este tipo de texto el autor da a conocer su punto de vista. Es la opinión que él tiene respecto al asunto que se trata, ¿sí? Ya les había mencionado anteriormente que en un ensayo el autor da a conocer su punto de vista respecto a un tema o a un asunto y se encarga de argumentar durante todo el ensayo para comprobar que lo que él piensa es verídico, o sea, es verdad. Y se dice que es subjetivo porque frente a un tema todas las personas pueden expresar diferentes puntos de vista. No va a ser el mismo punto de vista el que exprese cada persona. ¿Por qué? Porque aquí entra mucho el tipo de pensamiento que tiene la persona, sus valores, su forma de pensar, y es por eso que no todos opinamos respecto a un tema con las mismas opiniones. Por ejemplo,
yo les podría preguntar qué opinan sobre el tema a lo mejor del aborto y ahí podrían ser muchos los puntos de vista que ustedes pudieran dar. Y eso es una opinión subjetiva porque cada uno de ustedes va a opinar con relación a lo que ustedes consideran correcto o no. Y sabemos que eso puede variar de persona a persona, puesto que todos pensamos de manera muy diferente. 4. El autor debe tener cierto conocimiento del tema y ser capaz de emitir un juicio respecto al asunto. Quiere decir que ustedes deben de tener conocimiento sobre el tema que elijan, de manera que esto les permita opinar respecto a él. No podemos opinar de lo que no conocemos. Ejemplo, si yo les preguntara qué opinan de la política de Estados Unidos, muy seguramente ustedes me dirían, maestra, es que yo no sé qué pasa en la política de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es eso a lo que se refiere. Si tú vas a elegir un tema, es porque conoces, porque te interesa sobre él y porque tienes una noción de qué se trata ese tema para que tú puedas opinar respecto a él. 5. La opinión de quien lo escribe se enriquece con investigaciones que hace al respecto. Es decir, sí debes de conocer algo del tema, pero también durante la elaboración del ensayo, o más bien previo al ensayo, tú vas a realizar algunas investigaciones que te van a permitir tener más información sobre este tema e incluso te van a permitir argumentar, ¿sí? 6. Debe ser crítico y generador de ideas. En todo momento, un ensayo genera ideas respecto a un tema que sea polémico y presenta argumentos. 7. Debe mostrar originalidad y creatividad. Quiere decir que tu texto debe ser original, no lo debes de sacar de internet, tiene que ser creado por ti mismo. Recuerda que cuando copias algo de internet o de un libro, es decir, algo que ya está publicado con anterioridad, tú lo copias, a eso se le llama plagio y automáticamente pierde total validez para alguna calificación tuya. Y finalmente nos dice que debe de ser creativo en la forma que tú trates este tema. Ahora veamos cuál es la función del ensayo, es decir, ¿para qué me sirve un ensayo? Tenemos la pequeña definición aquí que dice, un ensayo tiene por función argumentar sobre un tema y convencer así al lector. Es decir, por un lado se habla de una herramienta determinada que son los argumentos para llegar a un fin que es convencer. La finalidad o el propósito de un ensayo es convencer. El autor tiene que convencer al lector, es decir, quien escribe el ensayo a través de los argumentos debe de convencer a todo aquel que lea el ensayo. Veamos ahora cuáles son esas 3 funciones importantes de un ensayo. Resaltan 3 funciones de un ensayo. Son como 3 condiciones necesarias que deben existir para que el ensayo cumpla su verdadera función. Y me dice que son 3 las funciones. Número 1, argumentar. 2, demostrar. Y 3, persuadir. Veamos a qué se refiere cada una de ellas. Primero, argumentar es hablar y explicar un tema utilizando para ello los argumentos, ya sean a favor o en contra. Aquí vamos a retomar lo que trabajaron ustedes en semanas pasadas. Vamos a elaborar argumentos. Acuérdense que los argumentos yo los puedo elaborar a partir de utilizar datos duros. ¿Cuáles son esos datos duros? Los datos duros pueden ser fechas, pueden ser datos o pueden ser cifras y estos tienen que haber sido publicados o mencionados por alguna institución importante. Por ejemplo, con su tema del cubrebocas ustedes me citaban mucho a la OMS, mencionaban mucho ustedes a la Organización Mundial de la Salud, o bien pueden ser algunos especialistas en el tema. Ejemplo, ustedes mencionaban en sus argumentos al doctor Hugo López-Gatell, que es secretario de Salud en el país de México. Entonces, tenemos que argumentar. Esa es una de las funciones del ensayo. No hay ensayo si tú solamente estás expresando tu punto de vista en el ensayo, pero no estás argumentando. Es decir, no estás presentando
fechas, no estás presentando cifras o no estás presentando datos que respalden tu punto de vista y que demuestren que lo que tú piensas es verdadero, ¿sí? Debemos de argumentar para convencer. 2. Demostrar. Una vez que tú ya argumentaste o que estás plasmando argumentos en tu ensayo, tienes que demostrar. Y aquí me dice que demostrar no es otra cosa que comprobar, ¿sí? Realmente con eso estamos dando evidencia de que lo que decimos es cierto. Nos dice aquí la definición: a través de la teoría expuesta en los argumentos, el ensayista trata de probar o de comprobar, como coloquialmente escuchamos la palabra, que su idea o razonamiento es comprobable y por lo tanto una verdad. Quiere decir que yo en el ensayo estoy, a través de mis argumentos, demostrando que el punto de vista que yo tengo respecto a un tema es cierto. Y por último tenemos el persuadir. ¿Qué quiere decir esto de persuadir? Nos dice aquí: el lector es seducido por la habilidad del ensayista que supo estructurar su teoría de una manera ordenada y sistémica. ¿Ok? Persuadir no es otra cosa más que convencer. Si tú argumentaste y por lo tanto demostraste que los puntos de vista u opiniones que tú tenías respecto al tema son verdaderos, lo demostraste con argumentos, es decir, con cifras, con fechas, con datos que mencionó o publicó alguna institución reconocida o algún especialista en el tema, entonces tú vas a lograr convencer al lector de que lo que tú estás diciendo es cierto y que entonces le puedas demostrar que tú estás en lo cierto, que tus argumentos son válidos, ¿sí? Son estas tres funciones las más importantes de un ensayo. Tenemos que cuidar cuando redactemos un ensayo que retomemos estos tres puntos, que argumentemos, porque con eso vamos a demostrar que nuestras opiniones son válidas, y número 3, con eso vamos a lograr persuadir, es decir, convencer a quien esté leyendo nuestro texto. Jóvenes, esto es lo más importante que deben conocer relacionado con el primer aprendizaje que veremos esta semana. El aprendizaje esperado es: conoce la función y características del ensayo. Este es un breve resumen, lo que yo les presenté. Sin embargo, ustedes son libres de consultar más videos en internet o de consultar algunas páginas para encontrar más información respecto al tema. Les pido que realicen las actividades que vienen en su cuadernillo, designadas para los días lunes 14 y martes 15 de septiembre, y se pongan en contacto conmigo para enviarme las evidencias de aprendizaje. Gracias.